continuamos con el punto de 17, proyecto de resolución referente a solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tenga a bien el tratamiento del proyecto de expediente 4132/2021, proyecto presentado por los bloques Cambiemos y Juntos por el Cambio. Proyecto de resolución. Visto el proyecto de expediente número 4132, año 2021, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que tiene por objeto la reforma de la sección séptima del régimen municipal, capítulo único, artículos 190 al 197 inclusivo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y considerando que desde los orígenes de nuestro federalismo constitucional y hasta la reforma del año 1994, las provincias argentinas debían, conforme al artículo 5 y el entonces artículo 106, hoy artículo 123, primera parte, dictar una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegurase su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria, que a partir de la reforma de la Carta Magna Nacional llevada a cabo en 1994, nuestro texto constitucional recogió con claridad lo que en reiteradas pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declamaba: el reconocimiento expreso, liso y llano de carácter autónomo de los municipios, y con ello la obligación de cada provincia de Argentina de arreglar el alcance y contenido de dicha autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, que ese reconocimiento se produjo a partir de la consagración del artículo 123 de la Constitución Nacional, que sin apartarse de su predecesor anterior, artículo 106 de la Constitución Nacional, vino a reformularlo, completándolo y dándole sustento jurídico y moral, volviendo anacrónica las anteriores interpretaciones ya superadas doctrinal y jurisprudencialmente, que la historia constitucional de la provincia de Buenos Aires demuestra que, pese a los esfuerzos jurisprudenciales del máximo tribunal y los mandatos expresos de nuestra Carta Magna Nacional, los municipios bonaerenses siguen aguardando ese reconocimiento, que es necesario que la Constitución de la provincia de Buenos Aires afirme y reglamente la autodeterminación de sus ciudadanos en las unidades más básicas de organización política y democrática vigente, las comunas y los municipios, que la necesidad de su reconocimiento ha existido y existirá hasta que se consagre. Evidencia de ello ha sido el dictado por la legislatura provincial de la Ley Provincial número 10.859 en el año 1989, donde se intentó reformar la Constitución provincial por vía de la legislatura, proponiendo reglamentar bajo los proyectos artículos 181 a 188 el nuevo régimen municipal, afirmando su autonomía institucional, política, económica, financiera, tributaria y administrativa. Finalmente, ese intento no hubo de prosperar, que una nueva oportunidad surgió en 1994, semanas después de aprobada la reforma de la Carta Magna Federal, cuando, al sancionarse la Ley Provincial 11.488 de declaraciones de necesidad de reforma constitucional, se incluyó como uno de los temas a considerar para ser incorporado a la Constitución de Buenos Aires el régimen municipal, aunque esta vez la reforma constitucional sí se llevó a cabo. Lamentablemente, el debate de los proyectos que referían al régimen municipal no pudieron llevarse a cabo, que asistimos a una época donde la deuda constitucional debe ser saldada. Es innegable que los municipios bonaerenses requieren el pleno ejercicio de su autonomía para fijar sus propias reglas, cartas orgánicas, reemplazando la ley orgánica de las municipalidades que se ha vuelto vetusta e inaplicable, que la autonomía del gobierno municipal se define como a. Autonormatividad constituyente, dicta su propia norma fundante; b. Autoacefalía, capacidad de elegir a su representante; autarquía, autosuficiencia económica a partir de contar con recursos propios; d. Materia
o contenido propio, capacidad de contar con facultades legislativas y jurisdiccionales. Autodeterminación política, capacidad de gobernarse sin dependencia política de otros poderes, salvo en la fiscalización de sus actos y decisiones. Se propone la convocatoria a una convención reformadora que deberá considerar para su incorporación en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires el expreso reconocimiento constitucional de la autonomía plena de los municipios bonaerenses, conforme lo establece el artículo 123 de la Constitución Nacional, reglando su alcance y contenido en las siguientes órdenes. Institucional, posibilidad de dictar su carta orgánica dándose sus estructuras organizativas, estableciendo sus mecanismos, actuaciones e intervenciones públicas y estableciendo sus órganos de control locales, independientes e imparciales. Político, elección de sus autoridades y libertad para fijar su propio calendario electoral en forma separada del calendario electoral provincial y nacional. Administrativo, libertad de gestión de los recursos municipales necesarios para el desarrollo progresivo del municipio, proporcionando en su territorio los servicios públicos indispensables, esenciales y no esenciales. Económico, capacidad de generar el gasto público proyectando, dictando y ejecutando su propio presupuesto y financiarlo, y la facultad de perseguir el cobro de sus tributos, derechos y multas o contravenciones de orden municipal. Financiero, creación de tributos, derechos, permisos, licencias, etcétera, locales. El aseguramiento de un porcentaje específico de la recaudación tributaria provincial, ineludiblemente coparticipable con los municipios, y la facultad municipal de solicitar créditos locales, provinciales, nacionales e internacionales. La Convención Reformadora quedará facultada para compatibilizar, reordenar, correlacionar y renumerar el articulado en tanto resulte consecuencia directa y necesaria de las modificaciones autorizadas por el proyecto de ley. El Poder Ejecutivo Provincial deberá convocar dentro de los 90 días de promulgada la ley a elecciones convencionales. Fijará el lugar, día y hora para el inicio de las sesiones de la Convención Reformadora. La Convención Reformadora deberá concluir con su cometido en un plazo de 60 días contados desde la fecha de su constitución. Ese plazo podrá ser ampliado por el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del cuerpo, por 30 días más y por única vez. Sancionada la reforma, dentro de los 10 días siguientes, la Convención Reformadora efectuará las comunicaciones correspondientes al Poder Ejecutivo y a la Legislatura Provincial para su promulgación y publicación como parte integrante de la Constitución Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Una reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que se adecúe a los designios del artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional mediante la convocatoria a una convención reformadora es un acto republicano y democrático que necesaria e impostergablemente se debe dar. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tenga a bien el tratamiento del proyecto de expediente número 4132-2020-2021, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que tiene por objeto la reforma de la sección séptima del régimen municipal, capítulo único, artículos 190 a 197 inclusive de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 2. Envíese copia de la presente resolución a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 3. Envíese copia de la presente resolución a los consejos deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, invitándolos a adherir a la presente solicitud. Artículo 4. De forma, bloque de concejales Cambiemos, bloque de concejales Juntos por el Cambio. Toma en consideración el presente proyecto de resolución. Tiene la palabra concejal Cobier. Muchas gracias, señorita presidenta. Bueno, este proyecto largo, por lo menos en sus considerandos, pero que pretende
darle el marco necesario y la importancia. Parece un tema lejano, parece un tema que quizás no nos tocaría en lo inmediato, pero en la época de pandemia realmente se vieron cómo los municipios tuvieron que llevar adelante las riendas en un montón de cosas que normalmente no se les hubiera exigido, o plantear las cuestiones locales como propias de cada municipio, con sus particularidades y con la necesidad de poder tomar decisiones independientemente de los poderes provincial y nacional. Este proyecto, bueno, realmente la iniciativa desde la Cámara de Diputados, del diputado Maximiliano Abad, de cumplir con este mandato inconcluso de la reforma constitucional del año 94, en donde se reformó la Constitución Nacional y se reconoció en la misma la autonomía municipal como algo superador, pero no fue así en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en donde ese mandato quedó, bueno, como dije, inconcluso y quedó como una deuda pendiente. Yo recuerdo en mi época de estudiante en Ciencias Económicas que, bueno, este es un tema que realmente me gusta. Bueno, me crucé en un semestre a cursar de oyente a la Facultad de Derecho. No sé si no la crucé en los pasillos a la doctora Borda, a cursar la materia de Derecho Público Provincial y Municipal que dictaba el doctor Pablo Reca, que realmente es una persona que admiro muchísimo por su sabiduría y por su idoneidad con respecto al tema. Bueno, cursé todo un cuatrimestre esta materia de oyente. Bueno, y él planteaba que la Ley Orgánica de las Municipalidades realmente es una ley vetusta, como él dice, también es una ley inaplicable. ¿En qué sentido? En la diversidad de municipios o la diversidad de características que tienen los municipios en la provincia de Buenos Aires. Básicamente, hoy se puede pensar dentro del territorio de la provincia en tres provincias distintas. Una es la capital federal, otra es el conurbano y otra es el interior de la provincia, para empezar a hablar. Y la autonomía municipal plantea que cada municipio pueda tener esa autonomía en todos los sentidos, que la autonomía, como se leía por secretaría, que tiene que ver con su autonormatividad constituyente, o sea, en vez de tener una ley orgánica de las municipalidades que englobe todo el universo de municipalidades de la provincia, porque realmente cuando se habla que es vetusta y digamos fuera de foco, de aplicación, habla de que es la misma ley que nos regula a nosotros como distrito, regula a La Matanza, por ejemplo, y habla de un máximo de 24 concejales en distritos de, por ejemplo, La Matanza, de millones de personas, y en otros tantos de 300.000, 400.000 personas tienen la misma cantidad de concejales quizás. Esta es una materia pendiente que desde vimos con agrado tratar de impulsar, de apoyar, si se da la ocasión, con el acompañamiento de todos, para que empujar en la legislatura provincial esta deuda pendiente que tiene la Constitución provincial de regular y que se afirme y se reglamente la autodeterminación de los ciudadanos en los municipios, que tiene que ver con el reconocimiento de su autonomía. Bueno, veríamos con agrado el acompañamiento de todos, es simplemente un empujón desde nuestro municipio e instar a otros municipios a que se pueda lograr. Nada más, señorita Presidenta. Bueno, en relación a este tema, como bien se plantea en mesa, las autonomías municipales son una deuda pendiente, gestión tras gestión. Es una deuda pendiente por la transformación, como bien también se decía, que han tenido los municipios a lo largo del tiempo. Cuando uno piensa en la Ley Orgánica de las Municipalidades, piensa que es un texto que data del año 58, pasaron 62 años, en donde ese texto se fue modificando en algunas de las instancias, etapas, articulado, pero el tema de las autonomías municipales siempre pareció ser un tema tabú, cuando en definitiva y en realidad
es necesaria para la construcción y para el sostenimiento de los municipios por parte de los intendentes, que hoy ya no se encargan del alumbrado del barrio y la limpieza, sino que tienen a su cargo un montón de obligaciones y de responsabilidades, y que la pandemia sin lugar a dudas lo llevó y lo puso más en evidencia aún. También sabemos que es un tema que ha perdurado durante todo este tiempo en la legislatura, con muchísimos intentos de cambios y de reformas, siempre esperando el momento oportuno para que la provincia esté en condiciones de dar ese paso y generar estas autonomías tan necesarias para los intendentes. En relación a este tema, mantuvimos conversaciones con Teresa García, nuestra ministra de Gobierno, quien obviamente estaba al tanto del trabajo en la legislatura y de los diferentes proyectos que hay en relación bueno, en principio a la modificación de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero como así también varios proyectos que tienden a modificar esta ley orgánica de las municipalidades, generando también bicamerales para poder generar una modificación integral que nos comprenda a todos y a todas, y en ese contexto también he estado trabajando en forma activa con lo que tiene que ver con la modificación de la ley orgánica de las municipalidades con perspectiva de género, sabiendo que cuando este texto se actualice desde el 58 hasta ahora, no solamente tiene que dejar las autonomías municipales, no solamente tiene que dejar saldadas un montón de construcciones históricas, sino que también tiene que dejar un texto en donde los derechos sean para todos y para todas, y en donde no nos siga postergando a nosotras las mujeres que estábamos totalmente invisibilizadas allá por el 58, porque sin lugar a dudas la política, el centro de la política era el hombre, pero también el centro de la vida social estaba basado en los hombres. No obstante eso, y ante la conversación con la ministra y con algunos de los legisladores, nos quedamos en contacto con ellos para poder establecer y ver en forma conjunta, y que ellos nos comenten cuál va a ser el mejor tiempo oportuno para poder sancionar este tipo de resoluciones y para que ellos tengan el tratamiento oportuno en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que, como bien se mencionaba, no depende de nosotros, sí depende de nuestros legisladores, de todos los bloques y de todos los colores políticos, y por eso es que vamos a solicitar el pase a comisión del presente proyecto, para durante este tiempo poder seguir en contacto con los legisladores provinciales, establecer cuáles son el tratamiento legislativo que se piensa dar, que se proyecta dar, y eventualmente en el tiempo oportuno acompañar este proyecto u otro proyecto que haya en la legislatura, que tienda no solamente, insisto, a dar lugar a estas autonomías municipales, sino también a dar lugar a dejar atrás desigualdades históricas que encierran estos textos legislativos. Pongo a votación entonces el pase del presente proyecto de resolución a comisión. Por mayoría pasa a comisión, pasando a la Comisión Tercera de Cultura y Legislación.